presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. Y de igual manera, quiero agradecer, como hacemos de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes el tema que lleva por título El espiritismo contemporáneo. Muy bien, distinguidos oyentes, hoy en día pareciera, eso entre comillas, que el cristianismo ha procurado conocer más sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, esto es evidente en los movimientos carismáticos, más que todo, y en los estudios recientes sobre su persona. Sin embargo, a la par, el espiritismo ha crecido en gran manera. La humanidad, por el afán de querer ser inmortal, ha estado sosteniendo que el alma sería inmortal y que nosotros, los vivos, podemos comunicarnos con los muertos. En este tema trataremos de responder entonces, en consecuencia, la siguiente pregunta. ¿Qué es el espiritismo? ¿El alma es inmortal? ¿De qué manera el espiritismo es un desafío para la comprensión de la persona y las obras del Espíritu Santo? Muy bien, teniendo en consideración que nos concretaremos a responder estas preguntas, veamos qué es el espiritismo inicialmente. Pues miren, el espiritismo sostiene que el alma, eso entre comillas, del ser humano es eterna, no desaparece y que tiene la capacidad de, estando muerto, continuar comunicándose con los vivos. Esto se hace a través de un medium, pero todo esto es una vil mentira. Debemos enfatizar inicialmente, antes de profundizar en este tema, un detalle muy importante, y eso tiene que ver con que el espiritismo moderno nació en 1848, después de Cristo, por supuesto, en el estado de California, en los Estados Unidos. Todo inició cuando las hermanas Fox, Leah, Margaret y Catherine, comenzaron a escuchar ruidos en su casa. Parece que un hombre llamado Charles Rosna había sido asesinado y enterrado en el sótano de ese hogar. Aquel espíritu, eso entre comillas, caminaba, movía las cosas, hacía extrañas vibraciones y golpeaba las cosas. Ellas habían creado un código para comunicarse con aquel espíritu golpeador. Esto comenzó a difundirse y muchísimas personas de ese entonces llegaron a manifestar que esta práctica era cierta y que se podía hablar o comunicarse con los muertos. Fue entonces así como el espiritismo se expandió rápidamente en los Estados Unidos, luego en el Reino Unido, para que finalmente se extendiera a nivel mundial. Ahora, actualmente existen 3 iglesias espiritistas principales en los Estados Unidos y las enciclopedias consideran el espiritismo como una religión. Inclusive es hasta una materia en una universidad, en estas universidades. Increíblemente, la mayoría de espiritistas participan de los cultos de iglesias cristianas. Ellos creen que la muerte no es consecuencia del pecado, sino parte del plan de Dios. Penosamente, la gran mayoría de cristianos han aceptado que existe vida después de la muerte. Pero por eso digo que penosamente, ¿no? Ellos creen que el alma es inmortal. Ahora, según el teólogo Herbert Douglas, una de las razones centrales para este creciente interés en el espiritismo en los tiempos modernos
es la noción del alma inmortal, defendida tanto por católicos como por la mayoría de los protestantes. Sin esa falsa creencia, el espiritismo no existiría hoy en día. Probablemente ni uno en 1.000.000 notaría hoy que esta idea entró en la iglesia cristiana no por las enseñanzas bíblicas, sino directamente desde la filosofía griega. Eso lo dijo el teólogo, un renombrado teólogo, escritor y erudito llamado Herbert Douglas. Ok, lógicamente entonces debemos preguntarnos, ¿el ser humano es inmortal? Bueno, verifiquémoslo. Las escrituras sagradas revelan que el hombre es un alma. Ok, no es que tiene un alma, sino que es un alma. Ok, repito, es un alma. El profeta Ezequiel lo deja bien enfatizado cuando dice, el alma que pecare esa morirá. Lo dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma no es un espectro, sino que es el ser humano mismo en su totalidad. El alma es la unión holística entre lo que es el cuerpo y el espíritu. El espíritu es el aliento de vida que nos da Dios, como lo expresa el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. La palabra señala que no hay vida después de la muerte. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Vamos a verificarlo. En el capítulo 9 dice lo siguiente, versos del 5 al 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más, oigan bien, subrayen, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, estamos hablando del sepulcro, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cierro comillas. Ahí lo tienen. La Biblia también indica que todo espíritu, que es el aliento de vida, regresa a Dios que lo dio, ya sea de una persona mala o buena cuando muere, porque Él es el dador de la vida, como lo expresa el Salmo 146, verso 4. También Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Qué le parece? Ahora, el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, versos del 15 al 16, enseñó que el único ser inmortal que existe es Dios. Ningún ser humano es inmortal. La única persona, según el registro bíblico, que dijo que el ser humano podría ser inmortal fue Satanás. Y eso lo dijo en Génesis capítulo 3, verso 4. Pero por supuesto que eso fue una mentira porque lo utilizó para engañar a Eva. El Nuevo Testamento testifica que el diablo puede convertirse en un ser de luz y engañar, no nos queda la menor duda. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 14, dice, abro comillas, y no se maravillen o no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cierro comillas. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y el capítulo 22, verso 14, se enseña que el ser humano solo llegará a ser inmortal cuando coma del árbol de la vida. Y esto sucederá en el momento de la segunda venida de Cristo, nunca antes. Ahora, veamos el espiritismo en el tiempo del fin, es decir, en nuestro tiempo. Sí, miren, uno de los engaños que se realiza en el tiempo del fin es la inmortalidad del alma. Eso es lo más promovido en todas las iglesias cristianas evangélicas. Sí, promovida por el espiritismo, pues su objetivo es ir en contra de las acciones del Espíritu Santo. Este engaño es profetizado en Apocalipsis 13:13, donde dice, y se hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se fijan? Hoy día vemos cómo las iglesias carismáticas y los hechiceros siguen realizando actos indescriptibles para el poder humano, pero sabemos que todo ello obedece a intereses oscuros y vienen del reino de las tinieblas, porque Dios no puede consentir a una persona, un sacerdote o un ministro, que desea hacer un milagro, el Señor consentirlo y bendecirlo, cuando lo que hace está en total oposición a la voluntad de Dios.
porque la Biblia dice, hay de aquellos que consulten a los muertos. Entonces Dios no puede consentir a una persona que quiera tener una relación directa o un contacto con seres que ya han fallecido. Eso es espiritismo, porque una persona que está al margen de dicha voluntad no puede contar con la aprobación de Dios para realizar ningún milagro. La Biblia es clara. La Biblia dice en Proverbios 28:9, reza lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. ¿Eh? Y en Juan capítulo 9, verso 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los transgresores de su ley, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces Dios no puede estar detrás de una persona que está en total oposición a su voluntad. Entonces ese milagro no viene de Dios. Ahí lo tienen. No puede ser Dios que esté detrás de estos fascinerosos. Ahora, tenga siempre la certeza, distinguido oyente, que Satanás imitará siempre lo que Dios por su sola potestad puede hacer, con las supuestas apariciones de difuntos, así como el Espíritu Santo realizará la lluvia tardía. El diablo imitará tal obra a través de miles de milagros obrados por el espiritismo y más recursos satánicos. Ahora, preguntamos, ¿por qué el diablo siempre quiere ir en contra de la obra del Espíritu? Bueno, porque es el Espíritu Santo quien guía al cristiano a la verdadera adoración en Cristo. Por su parte, el espiritismo tendrá el objetivo de que los moradores de la tierra adoren a la bestia. Ese es su objetivo principal. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y el capítulo 16, habrá un momento en el futuro, ahora próximo, lo tenemos en las narices, cuando el Espíritu Santo realice milagros cual nunca se vio jamás. Pero la Trinidad satánica también hará muchas señales con el fin de que los humanos no adoren a Dios, sino al anticristo. Y eso pudiera alcanzar a que estas supuestas, entre comillas, almas alcancen a engañar aún a los escogidos. Ok, ya para concluir, podemos decir que muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarla como revelación del poder divino. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las barreras impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles caídos. Así que en conclusión, distinguido oyente, el espiritismo promueve la inmortalidad. Sí, la inmortalidad incondicional del alma. Tal creencia nació en la mente del diablo. Eso está registrado en Génesis capítulo 2. El espiritismo forma parte de la profecía y su propósito es engañar a los seres humanos para que adoren a la bestia y no adoren al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que el Espíritu Santo hace milagros verdaderos con el objetivo de guiar al ser humano a la adoración que es la verdadera, sí, la que es en espíritu y en verdad, como lo expresa Juan capítulo 4, verso 24. Así que no se olvide, lo que la Santa Palabra dice es, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. El Señor desea que comprendamos mejor su palabra para saber discernir los espíritus. Así que no permitamos que el horóscopo, los signos del zodíaco, la lectura de cartas, etcétera, etcétera, el espiritismo, la brujería, la hechicería, la santería, todos los milagros falsos, mentirosos, los que consultan a los muertos, los que creen que hay gente en el infierno que no existe, que hay gente en el cielo, que hay mediadores en el cielo. Bueno, le digo simplemente dirijan su vista específicamente a lo que está escrito. No dejen que esas entidades dirijan sus vidas. Al contrario, permita que el Espíritu Santo guíe su diario vivir a través de su santa palabra. Así que con mucho afecto espero que hayan sentido el peso, la importancia y la responsabilidad de esta obra. Muy bien,
Hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Le habló desde Venezuela el pastor José Barito, desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga. Mostrándonos estar Cristo